Bien, hermanos, esta mañana vamos a tener un mensaje un tanto más lección, discipulado que predicación, porque le pedí al pastor Jonathan que necesitábamos hablar de este asunto de la Santa Cena y del bautizo, no solamente porque hoy vamos a tener la oportunidad de acompañar a unos hermanos a bautizarse, lo cual nos dio mucha alegría hace unos minutos, sino también porque es algo que necesitamos recordar y aprender y enseñar bien a nuestra iglesia. Este año nos hemos propuesto con el pastor Jonathan ayudar un poco más a la membresía de la iglesia. Y creo que si no entendemos bien los asuntos básicos de la iglesia, eso va a ser como un obstáculo para ayudarnos a crecer. Y si usted está aquí esta mañana por primera vez o lleva muy poco tiempo en la iglesia, yo le hago una invitación a que mire también estos temas como algo de interés suyo. Porque yo sé que de pronto llegamos esperando, no sé, un tema muy actual, un tema muy trascendental para nuestra vida, pero de nuevo les digo, si no entendemos las cosas básicas del Evangelio, nos va a costar mucho entender otras cosas. Y si entendemos bien algunas cosas como son las ordenanzas de la iglesia, seguramente va a haber mayor comprensión del evangelio y vamos a poder vivir mejor como creyentes, responder mejor a la gracia que se nos ha otorgado a través de el evangelio. Entonces, además de querer preparar mejor a los creyentes, también queremos preparar a los que van a ser nuevos creyentes, porque entre nosotros hay personas que aún no son creyentes, personas que llevan algún tiempo asistiendo a la iglesia, pero todavía no son creyentes y queremos informarles lo que debe ocurrir cuando esto ocurra. Y por eso es que hemos decidido llevar este tema del bautizo y la Santa Cena. Y quiero hablar del bautizo y la Santa Cena como dos mandatos que distinguen a una iglesia centrada en el Evangelio. Dos mandatos que distinguen a una iglesia centrada en el Evangelio. Si un nuevo creyente no entiende el bautismo y la Santa Cena, tendrán que distanciar o prolongar su ingreso a la membresía de la iglesia. Pero si entienden mejor o se preocupan por entender esto de por qué esta gente está haciendo esto, por qué toman la Santa Cena, de qué se trata eso, qué es lo que significa eso, por qué tengo que bautizarme otra vez si ya fue bautizado en la iglesia tradicional, entonces seguramente va a encontrarse con algunas verdades que lo van a llevar no solamente a rendirse a Cristo, sino con la realidad de que necesita ser miembro de una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica. Es por eso que vamos a tocar estos temas esta mañana y como lo dije, es posible que usted se sienta esta mañana como en un discipulado, recordando algunas cosas básicas, pero son de suma importancia. Cuando participamos cada mes en la Santa Cena, así lo hacemos aquí, lo hacemos el primer domingo de cada mes, notamos que hay mucha confusión con el significado de la Santa Cena. Personas que preguntan si debo o no debo tomar la Santa Cena. Y no solamente con personas que no son creyentes, sino con personas que quizás no están caminando conforme el Evangelio y dudan acerca de si deben tomar o no la Santa Cena. Muchos han reconocido ser cristianos, otros no, y se han bautizado de todas formas, ¿sí? Y eso ha creado algo de confusión en la forma en que debemos estar practicando estas ordenanzas. Y ha distorsionado un poco el significado del bautizo y también de la Santa Cena. Entonces vamos a repasar esos dos temas y por eso vamos a recordar la importancia de estos dos mandatos que distinguen a una iglesia centrada en el Evangelio. Vamos a hablar primero acerca del bautizo. ¿Cuántos estuvieron esta mañana para acompañar a los hermanos en el bautizo? Yo no sé cuál es su experiencia cuando usted ve a dos hermanos ahí y hoy los vi desde otra óptica porque generalmente estoy entre el agua, pero estaba afuera y estaba observando eso y es maravilloso pensar en lo que ocurrió y lo que esos hermanos están testificando con su bautizo. El bautizo es solo nos ayuda a entender que es solo para creyentes. En la escritura se puede ver claramente que los bautizos siempre están precedidos por una declaración de fe.
O sea, cuando usted ve a una persona bautizarse es porque previamente esa persona ha hecho una declaración pública de su fe. Esto quiere decir que el bautizo es un acto visible, público de esa declaración. Vamos a ver dos ejemplos de eso y por eso les voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos, el capítulo 2. No vamos a estar en un solo texto esta mañana. Nos salimos un poco de la serie de Isaías aprovechando este momento. Pero antes de leer el capítulo 2, el versículo 41, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude en lo que vamos a escuchar esta mañana para que podamos hacer una buena aplicación a lo que escuchemos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado. Algunos de nosotros hemos sido bautizados y llevamos un tiempo participando de la cena, recordando, haciendo memoria de lo que tu Hijo Cristo hizo por nosotros. Y es grandioso, es maravilloso, Señor, tener esta oportunidad, este retrato, Señor, de lo que hizo que nuestras vidas fueran transformadas, cambiadas y lucieran como hoy lucen, no tanto delante nuestro, sino delante de ti, Señor, porque es por tu gracia y por tu gloria que hemos podido ver esto. Queremos hoy animar a otros hermanos, Señor, que no son miembros de esta iglesia todavía, que todavía quizás no son miembros de la iglesia tuya. Y oramos, Señor, para que ellos hoy puedan entender, para que ellos puedan apreciar, Señor, las verdades del Evangelio y tomar una decisión, responder, Señor, a lo que tú quieres hablarles hoy a ellos. Que los que no se han bautizado lo puedan hacer y que eso dé paso, Señor, a que ellos puedan también tomar la Santa Cena con la iglesia. Gracias por cada persona que esta mañana ha estado aquí, que ha llegado hasta aquí, Señor. Habla a cada uno, ministra sus corazones, como solo tú lo puedes hacer a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice en Hechos, el capítulo 2, si ya llegaron ahí, el capítulo 2, el versículo 41. Dice el versículo 41, y voy a aprovechar para leer el versículo 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí vemos uno de esos ejemplos donde hay personas bautizadas y esa es una respuesta a lo que ellos recibieron. Dice el versículo 41 que ellos recibieron la palabra de Dios y el recibir la palabra de Dios tuvo un efecto en ellos que los llevó a las aguas, a bautizarse. Y dice que después de esto ellos se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y ustedes ven cómo a través del bautizo es que estas personas se unieron a la iglesia en este pasaje. Pero lo primero que necesitamos entender es que el bautizo es solamente para los creyentes. Y es por eso que cuando bautizamos a alguien tenemos un tiempo con ellos, un tiempo de entrevista, una charla con ellos para ayudarlos a ver dónde están espiritualmente. Porque puede ser que algunos simplemente quieren bautizarse porque su mamá o el resto de la familia lo ha hecho. Pero no porque hayan entendido o hayan recibido la palabra de Dios, como lo vemos aquí en este ejemplo. Entonces queremos ayudar a esas personas a saber principalmente si esas personas son cristianos, si han recibido la palabra de Dios, si han puesto su fe, su confianza en Jesucristo. Y aunque no somos detectives en eso y nos pueden engañar, lo importante de eso es que lo que queremos, y eso se lo decimos a las personas, estamos aquí para ayudarles a que ustedes lo entiendan. No estamos para aprobar ni desaprobar lo que ellos están diciendo, sino para ayudarles a que ellos mismos entiendan si esto ha ocurrido de forma genuina en sus vidas. Ahora, vamos a ver dos ejemplos ahí mismo en el libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 8, y por eso les pido que lleguen allá hasta el capítulo 8, para que veamos esos dos ejemplos que están ahí en este mismo capítulo.
Y quiero que leamos el versículo 12 nuevamente para observar lo que les decía que estaba precedido de un acto de fe. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vemos otra respuesta al evangelio, que es el bautizo. El bautismo es una respuesta. Creemos que el bautismo es solamente para adultos, no es para infantes, no solo porque aquí dice hombres y mujeres, sino porque en la Biblia no encontramos ninguna evidencia que señale lo contrario, que podemos bautizar niños. Aunque la Iglesia Católica dice lo contrario, y eso creo que es uno de los problemas que tenemos, que como muchos hemos crecido en esa tradición católica, traemos esas enseñanzas o esa tradición a la Iglesia cristiana y esas cosas vienen ahí en nuestra memoria. Entonces creemos, por ejemplo, como ellos, que si un niño es bautizado siendo apenas un bebé, esa persona puede ser parte de la iglesia universal. Eso es lo que ellos creen. De alguna forma ellos creen que hay un acto de gracia que los hace parte de la iglesia universal cuando ellos se bautizan. Lamentablemente eso contradice, para ellos, lamentablemente, contradice lo que dice Efesios 2, 8 y 9, cuando Pablo habla de que la salvación es solamente por medio de la fe, por la gracia que Dios nos ha otorgado y no simplemente por un acto o algo de hombres. Esto nos ayuda a entender, de hecho, que el bautizo no salva a nadie, ni adhiere a una persona a la iglesia. Lo identifica como miembro de una iglesia, pero no lo hace parte de la iglesia. ¿Ok? Y por eso tenemos que entender claramente eso. Otros simplemente quieren hacer creer que la circuncisión en la Biblia es un paralelo al bautismo, es decir, que significa lo mismo, desconociendo, por ejemplo, que la circuncisión no se limitó solamente a esas personas que vivían la vida espiritualmente como una vida verdadera. No ven eso como un ritual con el que los judíos especialmente consagraban a los niños también desde temprana edad. Y yo creo que esa práctica o ese ritual del judaísmo tiene un poco más sentido con la idea de la iglesia tradicional que con la iglesia cristiana, ¿sí? Podemos mirar eso en Génesis capítulo 17, hablando de la circuncisión. Y Pablo es quien dice que la verdadera circuncisión es la que ocurre de corazón. Y eso habla de un cambio espiritual, no solamente algo físico. En ese mismo capítulo, de Hechos, encontramos algo interesante y un poco más arriba encuentran eso en el capítulo, bueno, ahí mismo en el capítulo 8, en el versículo 12, con respecto al bautizo de Simón el Mago. Vamos a leer esos dos versículos 12 y 13. Dice la escritura: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Hasta aquí, todo bien, ¿cierto? Ya ustedes, algunos conocen el contexto de la vida de Simón. Simón era un mago que practicaba la magia y eso entretenía a la gente. Al parecer, él escucha la predicación de Felipe, el mensaje, y parece que hasta aquí se convirtió. Todo bien. Pero leamos unos versículos más adelante, leamos al versículo 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
¿Este no era el mismo Simón que se había acabado de bautizar? Estos no son los primeros frutos que uno quiere ver en un cristiano, hermanos, después de su bautizo, ¿sí? Por eso hay que leer muy bien la escritura. El versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este es un claro ejemplo de una persona que se bautiza por las razones incorrectas. Y Pedro descubrió su verdadera identidad al decir que estaba encadenado a su pecado, que todavía necesitaba el arrepentimiento genuino. Realmente no fue muy difícil para Pedro, ¿cierto? Simón ayudó bastante. Y puede ser que el mismo Simón estaba confundido. No le vamos a echar toda el agua sucia, vamos a decir que fue algo emocional, pero lo cierto es que no fue un bautizo genuino. Esa es la única realidad que debe prevalecer aquí y que necesitaba arrepentirse. Y es maravilloso cuando vemos eso en la vida de una persona. Cuando una persona se arrepiente genuinamente y decide tomar la decisión de bautizarse, eso es motivo de gozo y no podemos cuestionar la motivación de la persona, pero sí podemos ayudarle y es lo que hacemos en estas entrevistas cuando intentamos sacar un tiempo con ellos previo al bautizo, ayudarles espiritualmente a saber dónde están, porque pues si engañaron a Pedro, ¿por qué no pueden engañar a Jonathan o a Alfredo? ¿Sí? Cualquiera puede ser engañado, pero a Dios no lo pueden engañar. ¿Sí? Ahora, lo peor de todo esto es que se engañan a sí mismos y eso crea decepción, hermanos. Uno bautizarse y después con el tiempo darse cuenta que no. Por la gracia de Dios, yo no sé si escucharon el testimonio esta mañana de Daniela y fue algo hermoso poder ver cómo eso ocurre, porque no vemos esto con este Simón. Ojalá que lo encontráramos más adelante diciendo que sí, que se arrepintió, pero le dice a Pedro que ruegue por él porque esto no ocurra, ¿sí? En vez de decirle sí, oh, sí, estoy mal y me equivoqué, no, no vemos eso. Pero es maravilloso ver cuando Dios trabaja en la vida de una persona genuinamente. Y eso es lo que se aprecia cuando acompañamos a alguien al bautizo. Ver quién era esa persona antes y ahora lo que Dios ha hecho en esa persona para convertirlo en un verdadero creyente. Así que el verdadero bautizo da frutos de una vida piadosa a largo plazo, no a corto plazo, hermanos, no a corto plazo. Y a veces eso pues requiere cierto tiempo para ver cómo están caminando las personas o cómo van a caminar las personas. El bautismo es una respuesta al evangelio. Y yo creo que debe ser una de las primeras respuestas. Muchas veces distanciamos eso de la salvación del bautizo, pero usted va a encontrar en la Biblia que casi siempre una decisión de salvación viene acompañada de una decisión de bautizo. En Hechos especialmente va a encontrar eso, en los primeros capítulos, capítulo 2, 3 y 4, va a ver cómo Pedro predica y otros están predicando el evangelio, e inmediatamente lo que necesitan es agua. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Entonces entendemos que la Biblia enseña que el bautismo se administra de manera apropiada solo a aquellos que hacen una profesión de fe que es creíble y por eso tenemos que ayudarlos y orar por esas personas. Y como miembros de una iglesia debemos pensar en ellos, ¿sí? Y yo sé que a veces estamos hablando con personas y nos damos cuenta, notamos eso. Notamos dónde está la persona espiritualmente, si esa persona tomó una decisión o no, pero no solamente animarlos, sino ayudarles a entender eso, porque es un trabajo de toda la iglesia, no es un trabajo de los líderes de la iglesia. Y como dije hace unos minutos, si la iglesia entiende eso, se aproxima más a entender y a lucir como una iglesia que aprecia su membresía. La segunda verdad que se acerca al bautismo, que acerca el bautismo a una membresía de una iglesia, es que el bautismo por inmersión refleja claramente el evangelio.
No hay otra forma de que de que el bautizo o que el evangelio sea mejor reflejado que el mismo bautizo. En ese mismo pasaje, en el pasaje que leímos de Hechos, leamos ahora el versículo 36 y 37 para ver un buen ejemplo. Y no quiero leer todos los versículos. Dice, o bueno, quizás vamos a leer algunos versículos más para ayudar a algunos, sí. Vamos a leer el pasaje completo, desde el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llevaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Mm? Entonces vemos aquí esta historia como el eunuco es otro hombre que responde al evangelio bautizándose. Y me llama la atención que es con la predicación de Isaías, ¿cierto? Eso me animó un poco con esta serie que ha sido una serie difícil para muchos. Pero ahí el Señor puede obrar. ¿Mm? Y cuando el eunuco entra a cuestionar, o Felipe entra a cuestionar lo que lee el eunuco en Isaías, el pasaje que lee en Isaías, le ayuda a entender que lo que él está leyendo precisamente tiene que ver con Jesucristo, que lo que está hablando es del Mesías, y empieza desde ahí, le comunican las nuevas del Evangelio, y entonces este hombre decide ser bautizado. Nos dice entonces el pasaje que el etíope iba de camino a un lugar, a Jerusalén, a adorar. Y esto habla de que era una persona religiosa, pero no necesariamente un creyente. ¿Sí? Pero yo estaba pensando en ese camino. Si uno piensa en ese viaje de Etiopía o de Judea a África, yo creo que es un camino largo. Y en ese trayecto, yo supongo que él llevaba por lo menos un termo de agua. Y, y ahí lo que notamos es que él no abrió su termo de agua y le dijo a Felipe, bueno, riégame unas gotas de agua sobre la cabeza, sino que descendió del carro porque necesitaba más agua que la que tenía, quizás. Y yo estoy especulando sobre el termo. Pero lo que nos ayuda a entender esto es que el verdadero bautizo tiene que ser por inmersión, no por aspersión, como tradicionalmente tenemos en nuestra cabeza, que puede ser una opción. Y no habría necesidad de que saliera del carro si el agua hubiera sido suficiente la que había dentro del carro. Ahora, generalmente lo que vemos en el Nuevo Testamento cuando escuchamos de un bautizo es agua suficiente para que ocurra una inmersión. Y eso lo vemos en varios evangelios, el mismo caso del Señor Jesús, donde Jesús bajó al río y fue bautizado en el río. Y esa es la idea más cercana y vamos a entender por qué, porque hay una razón de eso. Y la razón es que dibuja más claramente el Evangelio, lo vamos a ver en unos minutos.
Otro pasaje que refleja bien la necesidad del bautismo por inmersión precisamente es Romanos capítulo 6. Y quiero que me acompañen a ese pasaje ahora. Y vamos a leer solamente los versículos 3 y 4. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han ganado una persona para Cristo hablándoles del bautizo? Yo creo que si enseñamos a alguien el bautizo, necesitamos comunicar el evangelio. No, yo no había pensado tanto en eso, ¿sí? Pero muchas personas necesitan escuchar de esto simplemente para quitar esa barrera que está en su mente de que ya han sido bautizados y puedan entender más claramente el evangelio. Bueno, leamos Romanos 6. Dice el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, pregunta, ¿qué otra forma de bautizo hay que pueda reflejar o dibujar claramente lo que el bautizo enseña? Yo estaba pensando, no hay otra forma. No hay una forma en que el bautismo por aspersión provea esa imagen de muerte y de resurrección. ¿Sí? No hay otra forma. Y por eso es importante tener en cuenta que es por inmersión. Pablo habla ahí en el versículo 3 y 4, él habla de la muerte que se puede representar con la inmersión de la persona al agua y también habla de la resurrección que representa a la persona cuando sale del agua y cuando anda en una vida nueva. Ahora, lo que uno nota cuando uno habla con una persona acerca del bautizo o que tiene intenciones de bautizarse, generalmente es que muchos piensan que esto va a ocurrir cuando la persona se está bautizando y eso no es así. Eso ocurre en el momento que esa persona ha puesto su fe, su confianza en Jesucristo como su Salvador. Es decir, eso es previo al bautizo. Lo que hace el bautizo es que le ayuda a las personas a mostrar que usted ya murió previamente a su viejo hombre, a su pecado y que ahora es una nueva persona y que vive para Cristo. Eso es lo que hace el bautizo. Pero tenemos que entender que eso ya debió haber ocurrido anteriormente. Entonces, el bautizo por inmersión es el mejor símbolo del evangelio y debe ser el primer fruto de obediencia de cualquier nuevo creyente. Yo me pregunto por qué nos tomamos o por qué se toman hoy tanto tiempo los creyentes para bautizarse. ¿Por qué creen que está pasando eso? Otra vez, yo creo que es porque muchas veces damos muchas cosas por sentados y pensamos que la gente está entendiendo todos los temas. Otro es porque no estamos hablando claramente de las cosas básicas del evangelio. Todos los cristianos que conocemos en la iglesia primitiva fueron bautizados, todos. Bueno, la excepción fue el hombre en la cruz, ¿cierto? Pero nadie quiere tener ese tipo de excepciones, ¿cierto? Aunque hay excepción ahí. Yo les conté esta mañana y en una ocasión salí de la iglesia a una vigilia, eran como las 11 de la noche, eso fue en Bogotá, y tenía que atravesar una avenida que era la avenida Boyacá, y estaba tratando de atravesar y en un momento escuché un golpe fuerte y vi un hombre volar. Y era un hombre que iba, no recuerdo si era en bicicleta o en moto, y el carro se dio a la fuga. Entonces, en un momento me vi yo con ese hombre, yo solamente estaba él y yo traté de auxiliarlo, pero estaba muy mal. ¿Y qué haces en un momento como ese? Bueno, lo más importante, ¿dónde estás espiritualmente? Entonces le empecé a hacer algunas preguntas y le dije que si me entendía, me apretara la mano, cerrara los ojos y parece que me estaba entendiendo, ¿sí? Y le dije, no sé si tienes mucho tiempo o no, pero necesitas confiarle tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y confiesa. Y le prediqué el evangelio. Y el hombre en un segundo levantó su mano y salió del programa. No se alcanzó a bautizar. Pero vamos a saber en el cielo si su decisión fue genuina o no. ¿Sí? Pero es increíble que cada decisión que vemos en la Biblia, después de eso, vemos una persona bautizada. Y es como comunicamos. Imagínense si yo tuviera la oportunidad de decir eso a la familia de esa persona.
Quizás esto trae algo de esperanza, ¿cierto? Porque no sabemos nada, pues yo no sé cómo vivió, no lo conocí, después llegó la ambulancia y bueno, todo el asunto ahí para hacer el levantamiento. Pero esto es lo único que puede traer esperanza y cambiar una situación trágica como esto. El hecho de que esa persona haya puesto su confianza, su fe en Jesucristo. Y cuando lo hace públicamente y lo testifica públicamente, debemos creerlo y debemos abrazar eso y celebrar eso. Y eso es algo maravilloso. Hasta aquí podemos ver que muchos cristianos están tomando mucho tiempo para bautizarse porque no han entendido o no han querido realmente renunciar públicamente a su vida de pecado. Por eso, este mensaje debe ser un motivo de, bueno, un motivo para que ellos tomen esta decisión. Y también un motivo para seguirnos gozando con quienes ya esta mañana participaron e hicieron clara, pública esa declaración de fe. Ahora pasemos a la Santa Cena y en un momento vamos a compartir los elementos de la Santa Cena, vamos a celebrarla mientras hablamos de ella, pero la Santa Cena es otra ordenanza que distingue a una iglesia centrada en el Evangelio. A usted le va a parecer de pronto increíble lo que va a escuchar, pero yo pasé, voy a decir años, en una iglesia sin practicar la Cena del Señor. Y no voy a decir el nombre. Es decir, aunque parezca increíble, esto no lo enseñan todas las iglesias. ¿Sí? Y por eso la Santa Cena y esta ordenanza debe ser una marca, un distintivo de una iglesia que sea una iglesia centrada en el Evangelio. Mientras el bautismo es una ordenanza que se practica una sola vez al inicio de la vida cristiana, la Santa Cena es una comunión que debe ser periódica. Y como dije, nosotros la practicamos una vez al mes. Hay quienes la practican todos los domingos. Y la Biblia no nos dice con qué regularidad debemos hacerlo, pero nos dice que debemos hacerlo con cierta regularidad. Ahora, la Santa Cena y el bautizo son dos mandamientos que distinguen a una iglesia, pero no solamente que la distinguen, sino que la centran para que esa iglesia se entienda la importancia de ser miembro de una iglesia, o los creyentes sean miembros de una iglesia. Jesús mismo instituyó la Santa Cena y la noche en que él la instituyó, que la compartió a sus discípulos, él fue claro en lo que él estaba diciendo. Acompáñenme ahora a Mateo, al capítulo 26, y leamos algunas de las palabras del Señor cuando él instituyó esta cena. Mateo capítulo 26. Leamos desde el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Además, Jesús llamaba a sus seguidores a hacer memoria de la Santa Cena. Él no solamente la instituyó, sino les dijo que debían hacerlo de forma regular. Y él dice en el primer versículo, en el 26, perdón. Bueno, en el último versículo dice: hasta aquel día en que lo beba de nuevo. O sea, es algo que no tiene una fecha de vigencia, sino que debemos hacerlo hasta que lo hagamos nuevamente con Jesús. Al hacer esto, al hacer memoria de la cena del Señor, ¿qué está pasando? Yo estaba diciendo esta mañana que cuando nosotros, bueno, esas eran otras épocas, yo entiendo eso, pero cuando en otras épocas tomábamos fotos y teníamos álbumes, eran de fechas muy especiales, ¿cierto? Porque queríamos recordar cosas de ese momento. Y yo creo que este es el retrato que Jesús quiere que recordemos
periódicamente, mensualmente, quizás como lo hacemos nosotros, de su muerte y de su resurrección. Piense por un minuto, si no tuviéramos Santa Cena en la iglesia, si Jesús no hubiera instituido la Santa Cena, ¿creen que esto afectaría de alguna forma la vida en que los cristianos estamos llevando nuestra vida hoy día? Si ustedes pueden ver la dificultad que hoy la gente ve esto, bueno, hablemos de los cristianos ven esto como algo ya casi obvio, ¿sí? Ah, otra vez la Santa Cena y este tema, pero si lo quitamos, hermanos, el daño que hacemos a la iglesia es que olvidamos, este dibujo se va cada vez disipando más hasta el punto en que no vamos a hacer memoria de lo más importante que Cristo hizo por nosotros. Y por eso yo le doy gracias que podemos celebrar esta mañana la cena del Señor. Estaba destinada a ser practicada después de la muerte y la resurrección de Jesús. Y me encanta como Jesús dice ahí que deben tomarla todos. ¿Mm? Ahora, Jesús ya sabía que había uno que no debía tomarla, ¿cierto? Pero entre los que él estaba, él sabía que eran sus discípulos porque él conocía también la vida espiritual de sus discípulos. Entonces aquí vemos claramente en este pasaje por qué la Santa Cena es una ordenanza que distingue a una iglesia centrada en el Evangelio. Ahora, la pregunta que podemos hacernos también es, ¿cuáles deberían ser los requisitos para participar de la cena del Señor? ¿Cuáles deberían ser los requisitos? Yo creo que ya contestamos algunos, ¿sí? Pero pensemos en algunos. Primero, creo que se debe ser creyente en el Señor, y como ya dijimos, el bautizo debe ser una evidencia de eso. Primera de Corintios, el capítulo 11, el versículo 29 y 30 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ahora, yo sé que esto no es difícil para digerir para algunos que no son creyentes, porque no entienden cómo uno puede tomar indignamente algo. Si estamos hablando de tomar un pedazo de pan y un sorbo de vino, de jugo. Pero eso tiene que ver más con lo que significan estos dos elementos, porque estos dos elementos otra vez simbolizan la muerte y la resurrección de Cristo. Y si nosotros no hemos, como hijos de Dios, o nosotros no hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador y nosotros nos hemos reconocido como hijos suyos, entonces es una forma de tomar indignamente la Santa Cena. Y por eso es que el apóstol Pablo no quiere que esto ocurra, que nadie tome la Santa Cena sin ser un hijo de Dios, sin haber hecho una declaración de fe y sin haberse bautizado. Entonces aquí vemos los dos requisitos juntos. Uno, que la persona no debe tomar la Santa Cena indignamente, y otro, que debe ser bautizado. El bautismo es claramente ese símbolo que da inicio a la vida o al caminar de la nueva persona en Cristo. Y el tercero quizás es tener un espíritu de autoexamen para probarse ante su iglesia. Y eso habla de una vida arrepentida. Si miramos ahí el pasaje otra vez en Primera a los Corintios, el versículo 27, 28 y 29 hablan de eso. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, dice el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Y eso habla de tener constantemente vidas de arrepentimiento, vidas de confesión. Y eso es lo que queremos que ocurra cuando estemos aquí sirviendo la Santa Cena. Que hagamos esos ajustes. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en manos de un quiropráctico. Pero cuando eso ocurre, hermanos, eso es algo glorioso. ¿Sí? Él termina su trabajo y cuando termina su trabajo uno siente que eso fue mágico, ¿cierto? Yo a veces los quiero abrazar. Me ocurrió la semana pasada. Y uno los quiere abrazar y darles una propina adicional. Y cobran bastante y uno quiere darles una propina, ¿cierto?
Hermanos, esa es la experiencia de la Santa Cena cuando nos probamos a nosotros mismos, nos examinamos y nos evaluamos aquí previamente a la Santa Cena cuando se está sirviendo. Que hagamos esos ajustes espirituales a nuestra vida porque encontramos cosas que no están, en las que no estamos andando bien. Sí, quizás estamos dejando de un lado la lectura, la oración o nuestro servicio en la iglesia, o estamos errando la forma en que estamos disciplinando a nuestros hijos o la forma en que estamos mostrando amor a la esposa. Bueno, no sé, pero ese es el momento de evaluar eso a la luz de la escritura. Y cuando hacemos eso de forma genuina, entonces el Señor hace ese ajuste. ¿Sí? Y salimos de aquí gozosos, salimos alegres porque el Señor nos recuerda que en Él tenemos todo lo que necesitamos para caminar como Él quiere que caminemos, en vidas piadosas. Ahora, ¿qué significa entonces para un cristiano tomar la cena del Señor? Vamos a responder a esa pregunta ahora tomando la cena del Señor. Voy a invitar a los hermanos que vengan para que compartan los elementos. Hay varias cosas que simboliza la cena del Señor y debe simbolizar para el cristiano. Ya leímos varias de esas cosas. Nuevamente regresemos al pasaje en Primera de los Corintios, el capítulo 11. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y lo primero que nos recuerda, o lo que debe significar para un cristiano, el pan, es la muerte de Cristo. Cuando participamos en la comunión del pan, estamos simbolizando también que hemos sido nosotros muertos con Cristo, que con Cristo morimos también. Cuando nosotros decidimos poner nuestra fe y nuestra confianza en Él, nosotros también estamos muriendo con Él, juntamente con Él, como dice Pablo. Que su muerte nos da a nosotros esperanza. El pan simboliza entonces el cuerpo quebrantado de Cristo, su sufrimiento, cada latigazo, cada golpe, cada maltrato. Eso es lo que simboliza la muerte de Cristo. Y la copa simboliza el derramamiento de la sangre de Cristo. En el versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Su cuerpo, vemos su cuerpo reflejado aquí simbolizado aquí por el pan, y vemos su sangre simbolizada por la copa. Entonces, ¿qué significa para un cristiano tomar la cena del Señor? Que estamos participando de la muerte de Cristo. Participamos de su muerte. Y también significa que la participación de los creyentes, cuando los creyentes coman o beban de esta copa, se están uniendo porque están participando individualmente y están tomando el pan y están tomando la copa. Participan de los mismos beneficios que los primeros cristianos encontraron en la redención en Cristo. Estamos diciendo que tenemos cosas en común cuando tomamos la Santa Cena. Y por eso cuando personas llegan a nuestra iglesia y no ven estos elementos en sus manos, tienen que preguntarse, ¿por qué yo no puedo participar de esto? Y eso no es para simplemente hacer distinción de unos u otros, es para animarlos a ellos también, para que ellos puedan poner su confianza en Jesús como ya lo hicieron los demás y puedan bautizarse y luego puedan ser parte también de esta ordenanza, de este mandamiento. Y otra cosa que nos ayuda o que debe significar para el cristiano la Santa Cena es un alimento espiritual. Así como la comida ordinaria nutre nuestros cuerpos,
y los mantiene bien, aunque me costó decirlo, pero nos mantiene bien. También la cena del Señor nos debe nutrir, porque como dije, nos ayuda a recordar algunas cosas que hacen que nosotros seamos cristianos. Le da de fondo la razón de lo que somos como cristianos. Y lo último que quizás creo que debe significar para el cristiano es la unidad de los cristianos, porque no podemos hacer esto si no estamos unidos como iglesia. Es decir, un cristiano no va a celebrar la Santa Cena en su casa solo. Vemos esto como Jesús reúne a sus discípulos y luego como es una orden que da a la iglesia para que las iglesias asimismo hagan memoria de eso. ¿Estamos listos para tomar ahora la Santa Cena? Vamos a tomar el pan. Nuevamente el Señor dice que dio gracias, dijo, bueno, el apóstol Pablo dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, queremos antes de poner este trozo de pan en nuestra boca, darte gracias por el sacrificio de tu Hijo. Hoy podemos entender y apreciar un poco mejor que cuando Él vino a este mundo vino con un propósito muy claro, Señor. Y eso incluía sufrimiento, incluía el dolor. Pero que lo hizo en beneficio, Señor, de tu iglesia, para que hoy nosotros pudiéramos estar celebrando, honrando ese sacrificio, dándote a ti gloria, Señor, por haber entregado a tu único Hijo en nuestro favor. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por su cuerpo, gracias por cada sufrimiento, por cada ocasión en la que Él tuvo hambre, frío, en la que se sintió solo. Gracias porque Él nos entiende perfectamente a nosotros. Y cada sufrimiento nuestro nos recuerda, Señor, su sufrimiento. Te damos gracias, Señor, porque ese sacrificio y ese sufrimiento suyo tiene un valor único, Señor. Y es lo que hace posible, Señor, que nosotros no suframos ahora la consecuencia de nuestros pecados, porque Él pagó por ellos. Bendice, Señor, a cada creyente esta mañana que puede celebrar y que puede tomar, Señor, la Santa Cena, especialmente a quienes hoy la van a tomar por primera vez, Señor, que en este nuevo caminar con Cristo, Señor, ellos se gocen de cada verdad que han aprendido y al recordarlas, Señor, que puedan vivirlas como si fuera siempre la primera vez. Bendecimos, Señor, este pan y lo tomamos en acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comamos el pan. También dice el apóstol Pablo que asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, nuevamente hacemos memoria de tu Hijo Cristo. Sabemos que su sangre fue derramada con un propósito y sabemos que gracias a ella, Señor, nuestros pecados fueron limpiados, fueron perdonados, que gracias a ellas hemos sido transformados, Señor, que tu sangre fue suficiente, Señor, para de forma definitiva limpiar todo nuestro pecado. Y por eso hoy podemos presentarnos ante ti, seguir, Señor, esta vida y poder, Señor, confesarnos unos a otros, Señor, y confesar que somos pecadores, pero redimidos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender la forma en que tú quieres que vivamos, Señor, para ti. Perdónanos, Señor, si de alguna forma hemos negado con nuestra vida que somos tus hijos y lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos a morir como ya leímos, Señor, y ayúdanos a vivir para ti. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz, porque definitivamente, Señor, es lo único que ha podido traernos de la muerte a la vida, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendecimos esta copa. Amén. Tomemos de la copa. Bien, por último, quiero hacerles una invitación a las personas que nos están visitando hoy por primera vez. Quizás esto es para usted nuevo y queremos animarles. Si usted quiere entender mejor algunas de las cosas que escuchó esta mañana, no sé si viene con alguien, pero la persona que está a su lado le puede ayudar, la persona que lo ha invitado.
No se quede con estas inquietudes. Si usted desea bautizarse o hacer pública una decisión que ha tomado para Cristo, déjenos saber eso, nos gustaría saberlo. Queremos que todas las personas que dicen ser creyentes y hacen parte de esta iglesia sean parte de la membresía de esta iglesia y que podamos vivir para la gloria del Señor.